Capítulo 131. Después de la brutal desaparición de su líder y la pérdida de su estado de poder, el resto de las criaturas humanoides perdieron la voluntad de prolongar la lucha y dieron media vuelta para correr por sus vidas. Desafortunadamente para ellos, este fue un esfuerzo infructuoso, ya que ni Sam ni Biggie estaban dispuestos a dejar ir a la presa. Su maestra, Lily, también continuó disparando flecha tras flecha, acabando con vidas una tras otra. En cuestión de segundos, todo el grupo de pequeñas criaturas humanoides yacía en el suelo, tiñendo la hierba esmeralda con sus fluidos espesos, viscosos y de color verde oscuro. Una vez hecho su trabajo, los dos perros negros caminaron tranquilamente de regreso al lado de su amo y se sentaron en el suelo. Estaban mirando hacia adelante jadeando felices y completamente ignorantes de la carnicería que los rodeaba. En cuanto a Lily, inmediatamente corrió hacia Aiden, con el arco todavía en la mano. Al llegar junto a él, se arrodilló apresuradamente en el suelo. Al mirar su rostro sonriente, se agarró el hombro derecho y le dio una fuerte sacudida. «Hermano, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?» Mientras mantenía los ojos cerrados y la sonrisa de satisfacción aún plasmada en su rostro, Aiden sacudió lentamente la cabeza. Habló entre respiraciones. «Nada, voy a cambiar. No te preocupes, voy a estar bien». Dicho esto, Aiden giró la cabeza hacia el cielo. Aunque sus ojos todavía estaban cerrados, como si aún pudiera ver, su rostro tenía una expresión gentil y tranquila. La sonrisa de satisfacción cambió, la curva desagradable se hizo más suave, convirtiéndose gradualmente en una felicidad tranquila y serena. Lily se sentó en el suelo, sin moverse del lado de su hermano ni un centímetro. Sus dos guardianes se sentaron junto a ella, acurrucados junto a ella, aullando por su suave caricia y atención. «Oh, ustedes dos. Vengan aquí, esperemos juntos a nuestro hermano». Lily sonrió ante sus travesuras y abrazó sus cabezas. Sus momentos más sinceros se convirtieron en un brillante contraste con el cruel paisaje que los rodeaba y detrás de ellos. Mientras tanto, Aiden no dormía, a pesar de lo que otros podrían haber pensado al ver su expresión. Al principio, solo quería disfrutar de esta sensación adictiva de la oleada de poder. También recibió una serie de nuevas notificaciones del sistema, pero antes de que pudiera tomarse su tiempo para abrirlas y leerlas, las imágenes comenzaron a parpadear dentro de su mente, nublando su visión con escenas del pasado. Al igual que con el guardia y el guardián que absorbió anoche, Aiden vio la vida de la criatura humanoide jugando para él. La criatura, llamada Sart, era parte de una especie comúnmente conocida como goblins. En toda Eora, los duendes eran criaturas feas y malvadas que eran odiadas por la mayoría de las demás razas civilizadas. Al igual que otros goblinoides, tenían un temperamento corto y desagradable. Debido a su increíble tasa de reproducción, las vidas individuales no eran valoradas entre sus especies. Sus líderes solían llegar al poder mediante traiciones o golpes de estado. A veces, al igual que el ahora fallecido Sart, nacían bajo estrellas de buena suerte, se convertían en místicos o chamanes y guiaban a su pueblo a través de su celo ritual. Sart era un duende. Fue especial desde el momento en que nació. Como primogénito de su padre, que era el anterior líder de la tribu, estaba destinado a la grandeza. Durante sus primeros años, se aventuró en una caverna con su grupo y encontró el cadáver de un varón humano. Llevaba una fea e inútil túnica de tela de color marrón oscuro. Sin embargo, en sus manos tenía un palo de madera nudoso que tenía una piedra preciosa roja brillante en la parte superior. Mientras le quitaba el palo al hombre muerto y entraba en contacto con la gema, escuchó una voz profunda y antinatural que lo llamaba dentro de su cabeza. Sart no sabía al principio qué o quién era esta persona, pero le prometía un gran poder si se comprometía a su servidumbre. Para mostrar su poder, la voz le enseñó cómo evocar el hechizo dentro de la varita mágica, instándolo a probarlo con sus compañeros que aún estaban cerca. Tentado por la idea del poder, Sart salió de la cueva. Al ver cómo el resto del equipo se encontraba a solo unos metros de distancia todavía peleando por los restos de un venado, agarró su bastón con ambas manos, y tal como la voz le indicaba, lo levantó por encima de su cabeza.
Centrándose en la piedra preciosa en la parte superior, repitió el desorden aparentemente confuso de palabras. Primero, se mostró bastante escéptico acerca de cómo estas frases sin sentido podían hacer algo, pero después de las primeras líneas que cantó, sus ojos captaron la débil luz parpadeante en lo profundo del interior de la piedra preciosa. Continuando con el canto ahora con más fe detrás de sus palabras habladas, pudo ver cómo la pequeña luz parpadeante se hacía más y más grande hasta que la piedra preciosa roja ya no podía contenerla. Un espeso humo rojo oscuro escapó de su superficie de cristal y, como si tuviera mente propia, se dirigió hacia él, envolviendo su figura, dejando solo un rostro borroso. Al notar la extraña luz pulsante, el equipo se acercó a Sartre y miró su nuevo tesoro con ojos codiciosos. Como si llegaran a un acuerdo tácito, todos sacaron sus armas y con un fuerte grito se abalanzaron sobre él. A medida que se acercaban, utilizando su armamento tosco y primitivo, cortaban, mutilaban y golpeaban, pensando ya en cómo distribuir el nuevo y brillante botín. Sin embargo, el resultado esperado nunca llegó. Si bien sus ataques conectaron, sintieron como si hubieran golpeado una pared resistente y no un ser vivo. Todos dieron un paso atrás, agarrando nerviosamente sus armas, mirando la figura borrosa frente a ellos con expresiones de desconcierto. Adoptaron una postura defensiva, preparándose para un posible contraataque. La figura que se reveló cuando el resto del humo se disipó en el aire, los asustó mucho. El duende frente a ellos ya no era el mismo. No, era mucho más alto que ellos con grandes músculos venosos abultados. Tenía ojos inyectados en sangre, aterradores y una expresión cruel y siniestra en su rostro. Antes de que pudieran tomar una decisión entre luchar o huir, Sartre ya estaba frente a ellos con ambos puños levantados en el aire. Con gran poder, los derribó, aplastando las cabezas de los dos duendes más cercanos en pedazos. Después de eso, el resto de la batalla se interrumpió, ya que con dos golpes laterales, los dos restantes fueron golpeados hacia los lados con costillas aplastadas. Al ver cómo asesinó a un grupo de 4 con tanta facilidad, el rostro de Sartre se contrajo en una sonrisa cruel. Este era el poder que anhelaba. Esto era lo que necesitaba. Se rió maniáticamente al verlo y ya estaba planeando sus próximos pasos. La imagen se volvió borrosa y se desvaneció, solo para ser reemplazada por otras nuevas frente a Aiden. Pudo ver cómo conspiró contra su padre y finalmente lo mató. Cómo destruyó al resto de los mayores y a la competencia que competía por su puesto. Pudo ver cómo con su guía y la de la voz demoníaca, su pequeña e insignificante tribu creció, solo para eventualmente convertirse en parte de una horda más grande, compuesta por cientos de tribus similares de duendes bajo el gobierno de criaturas mucho más fuertes. En este punto, parecía que algo estaba bloqueando el resto de sus recuerdos, algo poderoso. Aunque Aiden podía decir que Sartre tenía recuerdos de estas criaturas, no podía reproducir estas imágenes. A medida que las imágenes se desvanecieron, y Aiden ahora entendía más acerca de estos duendes que vivían al pie de las colinas cercanas y también en lo profundo del bosque, cambió su atención a los mensajes del sistema que aún parpadeaban en el rabillo de su visión. Mientras las notificaciones se desenvolvían solas, Aiden solo pudo sonreír. Una vez más, obtuvo algo inesperado. Nueva esencia de vida encontrada. Nueva forma, duende creado. Recuerdos procesados, sistema actualizado. Inesperadamente, Aiden obtuvo suficiente esencia de este líder duende que permitió que el sistema abriera el camino para que esta especie fuera utilizada como una nueva forma. Aiden decidió intentarlo y de repente abrió los ojos y se sentó, sorprendiendo a Lily con el movimiento repentino. Lily, No estaba seguro de cómo decirle esto. Aunque ya contó la mayoría de los secretos sobre sí mismo, entre los años que pasaron dentro de esa dimensión infernal, nunca adquirió una nueva forma. Esto no sucedió durante muchos años. Tomando aliento, tomó una decisión. Al mirar a su hermana, Aiden tenía una expresión seria. Lily, ¿recuerdas cuando me encontraste por primera vez? ¿Hace muchos años? Pensando solo por un momento, Lily asintió. Al ver eso, Aiden continuó. Volveré una vez más a ese capullo, o huevo si lo prefieres, y me cambiaré para tomar la forma de una de estas criaturas.
No temas, ya me has visto cambiar antes y también durante el combate. Esto es lo mismo, es solo que más lento ya que será la primera vez que pruebo esto. Al ver la mirada en sus ojos, Aiden solo pudo suspirar. Claramente ella no entendía de qué estaba hablando. Capítulo 132. Cerrando los ojos una vez más, Aiden centró su atención en navegar a través de la interfaz del sistema. Mientras lo hacía, sus pensamientos vagaron una vez más, extrañaba la constante voz y ayuda de Enya. La navegación y el acceso generalmente los manejaba ella, él simplemente expresaba o pensaba en la orden y ella la ejecutaba. Ahora, sin embargo, no hubo asistencia, no hubo consejos, no hubo ayuda. Su voz era silenciosa, todavía estaba en lo profundo del espacio de su alma, regenerándose para el futuro previsible. Sacudiendo la cabeza, aclaró su mente y se centró en la tarea que tenía entre manos. Después de algunos tropiezos, finalmente entró en su camino de evolución y abrió los detalles visibles de su nueva elección. Árbol de evolución. Actual, dragón antiguo, limpio, nivel 3, maestría. Opciones disponibles, insecto hongo, limpio, nivel 1, maestría, 100%. Víbora de las cavernas, limpio, nivel 1, maestría, 100%. Wargen, mutado, nivel 2, maestría, 100%. Duende, limpio, nivel 1-2. Al mirar la pantalla, se sorprendió. Esta era la primera vez que veía una forma que, después de todo, se contaba como existencia de nivel 1 y de nivel 2. Lamentablemente, no podía expresar su pregunta a nadie en este momento, lo que le hizo suspirar por dentro. Después de una breve pausa para ordenar sus pensamientos, tomó la decisión y eligió la nueva forma, solo para encontrarse con otro mensaje. Advertencia, la forma, Goblin nunca se usó antes. Si se inicia, el anfitrión se verá obligado a permanecer en esa forma durante 03 hora, S, 59 minuto, S, 59 segundo, S, antes de que se le permita salir. ¿Desea continuar? Una vez más, esto era algo con lo que nunca se molestó, era un recordatorio que Enya solía advertirle. Sin embargo, como ya había decidido seguir adelante, seleccionó sí entre las opciones disponibles. Al momento siguiente, sintió que su conciencia se desvanecía, mientras la oscuridad siempre envolvente lo arrastraba hacia su suave caricia, llevándolo a la tierra de los sueños silenciosos. Desde afuera, Lily se sorprendió cuando vio que el cuerpo de Aiden repentinamente brillaba con una luz brillante y cegadora. Cuando la luz se apagó, alcanzó su punto máximo vertiginosamente, solo para sobresaltarse una vez más. Donde yacía Aiden anteriormente, ahora había un huevo negro, vagamente similar, familiar a lo que recordaba cuando se conocieron por primera vez. El huevo era un poco más pequeño que ella, probablemente alrededor de 1,5 metros de altura, y tenía una cáscara exterior sólida. Incapaz de levantarse debido al miedo, Lily se arrastró hacia el extraño objeto. Estaba agitada y preocupada, hace un momento su hermano estaba descansando y ahora volvió al huevo en el que estaba cuando se encontraron en la orilla del río hace tantos años. Al llegar al huevo, se sentó junto a él y se apoyó en su dura cáscara. Plantando su oreja derecha en la capa exterior, preguntó nerviosamente en voz alta. «¿Hermano? ¿Estás ahí? ¿Estás bien?» Sin embargo, no hubo respuesta. Su hermano no respondió. Estaba a punto de asustarse y pensar en maneras de liberarlo de su prisión, cuando de repente sintió un pulso cálido desde lo más profundo de su interior. «¿Eres tú, hermano?», preguntó de nuevo, sintiendo el calor familiar fluir una vez más a través de ella. En respuesta, otro pulso singular vino desde lo más profundo de su interior, calentando su corazón y cuerpo y calmando su mente. Sintiendo la respuesta, ella se rió felizmente. «Ejejeje, esto es divertido». Su sonrisa se desvaneció, puso una expresión de puchero y golpeó suave y ligeramente la superficie coriácea negra del huevo. «Estúpido y malo hermano. No me asustes así la próxima vez». Una vez más, un singular pulso de calidez fue la respuesta que recibió, haciendo que sus pucheros desaparecieran y fueran reemplazados por su brillante alegría. Dando un fuerte golpe en el caparazón, susurró amorosamente.
No te preocupes, hermano. Te protegeré mientras haces tus cosas. Dicho esto, saltó del suelo con un nuevo poder. Frente a sus compañeros caninos tumbados, habló con expresión severa. Está bien. Sam, Biggie, tenemos que hacer un buen trabajo protegiendo a nuestro hermano. Ve y cuídalo. Nada puede acercarse mientras él descansa. Vamos. Como si entendieran sus palabras, los perros asintieron y ladraron una vez, y caminaron hacia los lados izquierdo y derecho del capullo negro con forma de huevo. Tomando sus posiciones, ambos se acostaron una vez más, descansando sin preocuparse por el mundo. Al ver esto, Lily sonrió y preparó su arma, ocupando el lugar más cercano a su amado hermano. Con su guardia vigilante, nada puede pasar. Ella estaba segura de eso. Dentro del huevo, Aiden estaba experimentando cambios masivos. Su cuerpo aparentemente se derritió, volviendo a su masa descolorida y viscosa consistencia fluídica gelificada. Dentro del oscuro vacío del capullo, el fluido giraba violentamente mientras flotaba en el aire. Si Lily hubiera podido ver este fluido, no habría podido decir que tenía alguna sensibilidad, que este grunge era su hermano que enviaba esos cálidos pulsos a sus preguntas. A medida que pasó el tiempo, el fluido arremolinado comenzó a brillar, irradiando un tenue tono dorado. El tono del fluido comenzó a cambiar entre blanco, verde, azul, rojo, negro y ocasionalmente una mezcla de estos. Finalmente, se detuvo y se puso un tono verde oscuro. Un color marrón secundario apareció en su centro causando que los dos se entremezclaran en un remolino incoherente. El tiempo pasó una vez más, y el fluido comenzó a retorcerse y expandirse abruptamente, lentamente girando en espiral hacia la base inestable de una forma humanoide más pequeña. Los huesos comenzaron a formarse y crecer a partir de la base, creando una estructura esquelética con mayor densidad. Lentamente se formó una fina membrana sobre él, cubriendo los huesos blancos como la nieve. El tejido comenzó a formarse, las venas y arterias se materializaron en muchos patrones intrincados para pronto cumplir su propósito. Serpientemente desde el vacío, se formó carne roja, fibras musculares se enrollaron y comprimieron en hilos de músculos y se extendieron por toda la base. Por último, pronto se formaron órganos y glándulas, seguidos de una serie de nervios sensibles pero controlados y todas las demás redes sensoriales del cuerpo. En lugar del líquido verde oscuro que era una marca registrada de la especie, los glóbulos rojos oscuros comenzaron a llenar las venas recién creadas y se extendieron por todo el cuerpo. Como toque final, la capa de piel altamente flexible de color enebro comenzó a formarse lentamente sobre la estructura del cuerpo, cubriéndolo como una capa protectora de armadura. Como toque final, un largo y sedoso cabello negro creció rápidamente desde la parte superior de la figura. A medida que recuperaba lentamente la conciencia, de sus sacudidas surgieron fuertes crujidos. Fue la primera vez que hicieron algún movimiento. La figura se extendió en la oscuridad, sus manos alcanzaron una pared oscura y carnosa. Ejerciendo un poco de su fuerza, sus manos lentamente atravesaron la delgada capa de barrera, dejando entrar la luz del sol. Desde afuera, Lily, Sam y Biggie ya estaban en alerta máxima, observando cómo el residente hacía sus primeros intentos por liberarse. De repente se sorprendieron cuando la superficie de ébano se rasgó y un pequeño par de manos de color verde oscuro se revelaron por primera vez. Pronto, las manos se convirtieron en brazos y finalmente, cuando toda la superficie se partió en dos, emergió una figura más pequeña pero vagamente familiar. La figura estaba aproximadamente a la misma altura que el huevo del que emergió, un poco más pequeña que la chica rubia medio elfa. Tenía el pelo negro, largo y sedoso, que le llegaba hasta la espalda. A pesar de su pequeña estructura, su cuerpo estaba tonificado, con la cantidad justa de músculos donde importaba. Tenía la piel de color verde oscuro, color enebro. Al abrir los ojos por primera vez, Lily reveló una sonrisa al ver los iris dorados que recordaba y amaba. Al ver su felicidad, la figura le devolvió la sonrisa. Mirando su cuerpo, notó que ya estaba usando pantalones de lino color marrón claro, los mismos que tenía antes de cambiarse. Afortunadamente, el sistema le equipó los pantalones, de lo contrario, su primer encuentro habría sido bastante vergonzoso.
Al abrir la boca, una voz ronca y tambaleante saludó a la niña. «Oye. Lirio». En respuesta, Lily respondió tímidamente, con un tono interrogativo al final. «Oye. ¿Aiden?» Al escuchar la incertidumbre en su voz, la figura asintió sonriendo. Su tono se volvió cada vez más claro a medida que se acostumbraba a su nuevo cuerpo. «Sí. Me tomará un poco más acostumbrarme, pero sigo siendo yo». Mirándose a sí mismo detenidamente una vez más, asintió con una sonrisa de satisfacción. Continuó moviendo los brazos, sintiendo sus músculos mientras trabajaban por primera vez. Tengo que decir. Se siente bien en cierto modo. Ser humano se siente mejor, pero extrañamente, me siento mucho más ágil, ¿piensas? ¿Más rápido? No estoy seguro de cómo explicarlo. Es una sensación nueva, eso es seguro. Calmándose y finalmente aceptando que la criatura frente a él sigue siendo su hermano, se acercó a él y colocó su delicada mano derecha sobre su cabeza. Midiendo sus diferencias de altura, ella se rió mientras le acariciaba la parte superior de la cabeza, con un brillo brillante en sus ojos. Jaja, ahora eres más pequeño que yo, hermano. Oh, qué lindo. Capítulo 133. El chasquido de una ramita rompió la serenidad del bosque cuando un grupo de 4 cruzó la espesa maleza. Los finos rayos de sol, que lograron atravesar el dosel de follaje desde arriba, iluminaron la atmósfera espeluznante. El grupo, Aiden, Lily y sus 2 compañeros caninos, Sam y Biggie, siguieron el rastro que los duendes usaron para rastrear hasta su tribu. Después de todo, si una horda de estas pequeñas criaturas feroces se asentaba cerca recientemente, tenían que reportarlo a la abuela y al número 3. Además, a través de los recuerdos del líder, Aiden quería revisar su cabaña, al igual que los seres allí. Había algo allí que manipulaba su mente haciéndola ilegible. El follaje verde y colorido fue reemplazado gradualmente por colores marrones, grises y ébano a medida que se acercaban a su destino. Las flores fueron reemplazadas por cráneos de una variedad de animales que colgaban de las ramas de los árboles, lo que aumentaba el misterio. Los arbustos verdes se convirtieron en esqueletos de madera, los restos de un paisaje forestal que alguna vez fue exuberante se convirtieron en una tierra muerta. Lily miró a su alrededor y frunció el ceño, expresando distraídamente su disgusto. Este lugar es tan triste. ¿Qué criaturas pueden hacerle algo así? Mira. Miró el paisaje seco y árido. Hasta el suelo cambió. ¿Qué hicieron? Aiden, todavía en su nueva forma de duende, continuó su viaje mientras respondía pensativamente sin mirar atrás. Es difícil decirlo, Lily. Creo que esto está en su naturaleza. Estas criaturas son seres codiciosos, malvados y viciosos. Como son débiles, tienen que recurrir a medios como estos para cambiar el rumbo a su favor. Como en el batalla, son débiles contra uno a uno, prefieren apuñalar por la espalda o unirse contra un solo enemigo. Mientras seguía avanzando, recogió una ramita muerta del suelo y la arrojó hacia un lado. Cuando aterrizó, grandes púas de madera surgieron del suelo y se juntaron en un intento de perforar al desprevenido viajero. Cuando surgió la trampa, continuó. ¿Ves? Recurren a trucos y trampas. Simplemente, trata de ignorar este triste paisaje y mantente en guardia. Nuestro objetivo hoy es solo revisar su campamento y ver sus números y luego informar a la abuela y al maestro. Levantando su puño derecho en el aire, Lily exclamó alegremente. Sí. Puedes contar con nosotros, hermano. Sam y Biggie también ladraron una vez en respuesta, de acuerdo con el sentimiento de su amo. Disminuyendo sus pasos, Aiden levantó su mano derecha en el aire mientras colocaba su dedo índice izquierdo frente a sus labios para hacer callar al grupo. Silencio, chicos. Ya casi llegamos. Manténganse alerta de ahora en adelante. Tal como dijo, a lo lejos apareció una empalizada de madera improvisada. Frente a ellos se plantaron largas y puntiagudas varas de madera en el barro, lo que aumentaba su poder defensivo, que de otro modo sería cuestionable. 4 figuras humanoides de color verde oscuro, vestidas de cuero y pieles abigarradas, sosteniendo toscas y primitivas lanzas de madera hacían guardia.
Deteniendo sus pasos, Aiden señaló a los 4 guardias y habló en voz baja y susurrando. «Ahí. ¿Puedes verlos?» Incluso como semielfa, la vista de Lily era más aguda que la del humano promedio, gracias a su herencia élfica. De hecho, en términos de vista, ella era incluso mejor que Aiden si no contamos su habilidad, Dark Sense. Mirando al grupo de 4, ella asintió en silencio. Al ver eso, Aiden continuó. Por lo que sé, solo son guerreros de bajo rango en la tribu, probablemente solo carne de cañón. ¿Por qué piensas eso? Lily preguntó con una expresión de sorpresa. Todo lo que pudo distinguir fue que estos 4 vestían algún tipo de ropa tribal y sostenían lanzas de madera con una punta de piedra afilada toscamente unida a sus puntas. Apenas tenían pelo y su piel parecía tener un tono verde oscuro claro. No había marrón mezclado. Pensando un poco, continuó. ¿Es por la falta de pelo? Aiden sonrió ante la respuesta. Tienes la mitad de razón. El cabello es un aspecto importante para ellos. Solo a los miembros de mayor rango de la tribu se les permite dejarlo crecer. De hecho, los más bajos en su sociedad no pueden crecer ni siquiera si quisieran. Pero, además de eso, su piel está limpia, no hay imperfecciones, ni daños, ni alteraciones de color. Estos 4 nunca cazaron, nunca contribuyeron a la tribu. Probablemente sean nuevas incorporaciones al grupo, que el nuevo líder colocó como guardias. Apuntando hacia las armas, continuó. Además, mira sus armas. Son diferentes a las que tenía el grupo anterior, se ven demasiado primitivas, demasiado simples. No hay artesanía en ellas. No son botines, no se adquieren a través de una redada o una cazar, son algo que arman rápidamente. Cambiando la mirada, miró la valla de madera. Pensando un poco, añadió. Necesitamos acercarnos y ver qué podemos encontrar dentro. Con suerte, podremos descubrir por qué se establecieron aquí y cuáles son sus planes. Al escuchar sus palabras, Lily jadeó, mientras un pensamiento aterrador surgía en su mente. ¿Crees que se están preparando para un ataque contra la ciudad? Aiden asintió ante su exclamación. Manteniendo su mirada en la cerca, escudriñándola en busca de cualquier lugar por donde pudieran colarse, habló después de un rato. Sí, creo que eso es exactamente lo que están planeando. Además, ten en cuenta que estos duendes simplemente actúan como exploradores de una horda mucho más grande. Siguieron unos minutos de cauteloso silencio después de su breve discurso. Aiden siguió escaneando la cerca de madera, las púas, buscando agujeros, lugares que pudieran usar, y Lily permaneció en silencio concentrándose en los guardias que estaban delante. Después de un rato, Aiden dejó escapar un largo suspiro, aparentemente tomando una decisión indeseable. No hay otra manera, Lily. Tenemos que confiar en que mi forma actual podrá engañarlos. Sí. Respondió Lily distraídamente, concentrándose en los guardias que estaban delante. Ella se estremeció cuando finalmente procesó sus palabras y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres entrar solo? No hay otra manera. Además, debería poder mezclarme, ahora soy un duende después de todo. Pero, tu cabello y tus ojos, son diferentes. Lily continuó discutiendo. Debería estar bien, con suerte pensarán que vine de la horda con nuevas órdenes o algo así. Mi cabello debería representar una autoridad superior. Dándose la vuelta, colocó su palma derecha sobre su cabeza. Con una suave sonrisa, continuó. Además, si no hay otra manera, sabes que soy mucho más fuerte que ellos, puedo luchar para regresar. Mirando a Sam, a Biggie y luego a Lily, continuó. Solo quédense aquí y vigilen. Si ocurre algo inesperado, disparen una de sus llamativas flechas explosivas al cielo e inmediatamente regresaré corriendo. Solo asegúrese de que ninguno de ustedes sea visto mientras esperan, ¿de acuerdo? Disfrutando de las palmaditas en la cabeza, Lily tenía los ojos cerrados y solo pudo responder con un. Incluso si él estaba en una forma diferente, ella todavía amaba sus palmaditas más en el mundo. Satisfecho por la respuesta, Aiden se dio la vuelta y estaba a punto de irse, cuando sintió una mano tirando de su brazo.
Dándose la vuelta, miró a la chica rubia que estaba al borde de las lágrimas mirándolo. No te preocupes, Lily, ya deberías conocerme tanto. Estas criaturas no pueden lastimarme en lo más mínimo. Volveré, lo prometo. Olfateando, luchando contra las lágrimas, miró a su hermano con expresión preocupada. Después de unos segundos, logró reunir fuerzas suficientes para murmurar una pregunta apenas audible. ¿Promesa? En respuesta, siguió adelante y abrazó a la niña, plantando su rostro en su pecho, ya que actualmente era más de una cabeza más pequeño que ella. De todos modos, todavía susurró su respuesta con calma y gentileza. Prometo. Permanecieron abrazados durante casi un minuto antes de que, finalmente, Aiden comenzara a separarse. Él miró hacia arriba, tratando de zafarse de su abrazo. Soltando una risa incómoda. Sabes, ser la más pequeña realmente te convierte en la hermana mayor ahora. Apuesto a que lo disfrutas, ¿eh? Riendo, Lily miró hacia abajo y le dio un gran golpe en la parte superior de la cabeza mientras respondía. Sí, lo amo. Retorciéndose de nuevo, finalmente se liberó y dio un paso atrás antes de que ella tuviera la oportunidad de volver a abrazarlo. Al ver cómo escapó, Lily hizo un puchero y se cruzó de brazos. Está bien, centrémonos ahora. Tenemos trabajo que hacer. Lily y ustedes, vigilen aquí y, como acordamos, avísenme si ven algún problema en nuestro camino. Regresaré inmediatamente entonces. Sin esperar una respuesta, se giró y miró a los guardias que aún patrullaban el perímetro en la distancia. Exhalando ruidosamente para calmarse y concentrar su mente, dio un paso adelante y comenzó a caminar con decisión hacia ellos. Capítulo 134. Parados frente a la entrada, dos duendes estaban teniendo una acalorada discusión en su lenguaje crudo que tenía similitudes con el común y algunos sonidos que imitaban gruñidos y ruidos. Sin embargo, pronto detuvieron abruptamente su discurso cuando notaron que un duende solitario con un exuberante cabello negro y un par de extraños ojos dorados se acercaba desde los arbustos. No tenía armas ni ropa superior. Solo llevaba unos pantalones holgados de lino de color marrón claro para cubrir sus prendas delicadas. Tenía una piel impecable de color verde oscuro y enebro, pero contrariamente a sus expectativas, irradiaba un poder extraño, como si fuera un líder nato, alguien a quien debían respetar. Al ver al forastero que se acercaba, los dos guardias que patrullaban también se apresuraron a regresar a la entrada para reunirse con el resto del grupo. Levantando sus toscas lanzas frente a ellos en forma de cruz, bloquearon la entrada a la aldea, mirando severamente al duende que se acercaba. Cuando el solitario llegó a una distancia suficiente, el más cercano a él le hizo una señal con la mano para que se detuviera donde estaba, y en su idioma nativo, habló en un tono alto y ordenante. Desafortunadamente para el duende solitario, que obviamente era Aiden, no podía entender nada de lo que decían. Los recuerdos no le daban la habilidad para hacerlo, y no había ninguna en ya para ayudar aquí. Solo podía sonreír irónicamente y dejarse llevar. Mientras tanto, rápidamente echó un vistazo a las notificaciones que indicaban que el sistema comenzaba a analizar su idioma. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 5%. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 15%. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 30%. El progreso aumentó rápidamente, lo que confirma la sospecha de Aiden de que el lenguaje en sí no es demasiado profundo ni complejo. Desafortunadamente, el progreso todavía no era lo suficientemente rápido, no podía entender nada de lo que decía el guardia Goblin. Sin embargo, por su expresión cautelosa y como el resto del grupo lo miraba y agarraban sus armas, estaba claro que quería saber quién es y por qué vino. Pensando un poco, mientras escuchaba los continuos vómitos ininteligibles, se le ocurrió una idea. Lentamente levantó su mano derecha y abrió la palma hacia el cielo, asegurándose de que su mirada nunca abandonara al guardia frente a él. El guardia miraba inquisitivamente la palma vacía. Cambiando nerviosamente su atención a la palma y al recién llegado, sin entender lo que estaba a punto de hacer. Agarrando nerviosamente el centro del eje de la lanza, estaba a punto de empujarla hacia adelante para asustar al tipo extraño cuando sus ojos se abrieron con incredulidad.
En la palma vacía del duende solitario, el arma sagrada del líder anterior y ahora desaparecido de su tribu desaparecida, apareció de repente la vara mágica. El eje nudoso y la piedra preciosa escarlata en la parte superior eran inconfundibles, este era el verdadero negocio. Al ver el arma, los 4 guardias miraron al recién llegado con incredulidad. ¿Quién era este tipo? ¿Mató al líder? ¿Eso significa que vino por su lugar? Sin embargo, su general ya lo ha reclamado. ¿Eso significa que vino a desafiar al líder actual entonces? Mientras reflexionaban sobre las posibilidades, Aiden agarró la retorcida varita mágica y la levantó en el aire. Aunque no conocía el canto, no importaba, su idea era solo asustarlos, no matarlos. Levantando la varita por encima de su cabeza, la agarró con ambas manos y, con una sonrisa cruel en su rostro, comenzó a cantar galimatías en voz alta. Tal como esperaba, ver el temible palo levantado en el aire, hizo que los 4 guardias se estremecieran de miedo, e inmediatamente se movieron hacia los lados y se arrodillaron en reverencia. Tampoco se atrevían a levantar la cabeza, estaba pegada al suelo. Al ver su reacción, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro, mientras bajaba el arma y la mantenía en su mano derecha. Mirando a los guardias arrodillados, soltó un audible HMPF y pasé junto a ellos entrando finalmente en las instalaciones de la aldea recientemente construida. Mientras tanto, a lo lejos, Lily observaba con gran expectación cómo su hermano actuaba. Ella ya sostenía su arco con una flecha colocada sobre él, lista para ser disparada ante los primeros signos de combate. Aunque él le dijo que se quedara quieta, ella no permitirá que nada lastime a su hermano si puede hacer algo al respecto. Sin embargo, al ver cómo el duende se quedó en el suelo después de levantar esa varita de aspecto feo, suspiró aliviada. Acariciando suavemente la cabeza de Sam, murmuró en silencio. Logró atravesar la entrada. Manténganse alerta muchachos, debemos asegurarnos de que nada pase desapercibido. Hermano cuenta con nosotros. Ambos perros gruñeron una vez en respuesta mientras continuaban paseando su mirada de izquierda a derecha, olfateando, buscando nuevos olores. Lily también mantuvo su arma lista mientras observaba a los 4 duendes en la puerta. Incluso después de que Aiden los dejó, permanecieron postrados en el suelo durante mucho tiempo, visiblemente temblando. Al ver esto, ella frunció levemente el ceño. ¿Qué es esa varita para ellos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Al cruzar la puerta, Aiden fue recibido con una serie de chozas de madera improvisadas construidas apresuradamente de manera desorganizada. No había puertas que separaran el exterior del interior y tampoco se hicieron muebles reales. La piel de un animal desconocido, completa con su cabeza, fue colocada en el suelo sirviendo de cama y espacio habitable para su dueño. Todos los ojos estaban fijos en él mientras caminaba lentamente choza tras choza, caminando hacia el centro, hacia la choza del líder absorto. Ese fue el primer lugar donde vio los recuerdos borrosos y templados. No sabía qué había dentro, solo que la varita en su mano era un componente clave para desbloquear un secreto importante. Mientras tanto, se concentraba en todos los silencios y los fragmentos de discursos que podía escuchar mientras caminaba casualmente hacia la cabaña del líder. El progreso se inclinó un poco, pero aún así fue increíblemente rápido, no estaba tan lejos antes de que el sistema pudiera proporcionarle la habilidad. Ya tenía suerte de poder pasar por la entrada sin pronunciar una sola palabra, no quería arriesgarse más de lo necesario. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 40%. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 50%. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 55%. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 65%. El progreso era constante, pero no suficiente, tenía que pensar en algo. Deteniendo sus pasos, miró a su alrededor con expresión severa, como si buscara a alguien. Mientras lo hacía, se aseguró de escuchar todos los susurros. Al darse cuenta de un hombre de aspecto frágil que parecía más joven que el resto, lentamente se giró y apuntó con la varita hacia él. Al ver que lo habían señalado, el joven duende saltó asustado e inmediatamente se postró en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza.
Aiden sonrió ante esto y lentamente comenzó a caminar hacia el chico arrodillado mientras revisaba la última notificación. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 85%. No mucho más. Sin embargo, todavía necesitaré un poco de tiempo antes de que el sistema cree la habilidad. Necesito ganar más tiempo. Al llegar frente al joven, lentamente paseó la piedra preciosa en su cabeza y soltó un fuerte HMM. Terminando su acto, se dio la vuelta, buscando a otro joven al otro lado. Al ver a una mujer, Aiden apuntó su varita hacia ella, dándole una mirada severa y, como antes, lentamente comenzó a caminar hacia ella. En respuesta, la niña asustada inmediatamente se postró en el suelo, al igual que el niño anterior, y mientras temblaba de miedo, mantuvo la mirada hacia el suelo. Asegurándose de tener la misma expresión estricta y severa, caminó lenta y firmemente. Sin embargo, interiormente, al comprobar las notificaciones, quedó muy satisfecho. Analizando el lenguaje, duende. Progreso 100%. Análisis completo, procesamiento de información, creación de habilidades. Tiempo restante, horas 9 minutos 55 segundos. Una vez completado el análisis, el sistema ya inició el proceso de creación. Aunque no estaba seguro de por qué el cronómetro iba tan rápido, no lo cuestionó. Mientras adquiera la habilidad, estará satisfecho. Espero que esto no me resulte contraproducente más adelante. Pensó para sí mismo. Al llegar frente a la chica, repitió el mismo proceso que hizo con el niño. Sabiendo que no debía repetir la misma jugada por tercera vez, suspiró y miró hacia una cabaña más grande en el centro de la ciudad. Aunque el pueblo en sí no era grande, todavía estaba bastante lejos. Soltando un último suspiro, agarró con más fuerza el nudoso eje y continuó caminando hacia la cabaña. Cuando el misterioso extraño de largo cabello negro y ojos dorados se fue hacia la cabaña del líder, el niño y la niña postrados se levantaron vacilantes. No sabían lo que acababa de pasar, mientras el hombre tenía su vara sagrada, y mientras les ofrecía su bendición. Mientras miraban su espalda retroceder con expresiones de incredulidad, el resto de los duendes a su lado los miraban a ambos con reverencia en sus ojos. A sus ojos, este señor Goblin los ha seleccionado y los ha aceptado en su redil. Capítulo 135. Aiden continuó caminando hacia la cabaña decorada que pertenecía al líder anterior a un ritmo lento y constante. Mientras continuaba su viaje, los goblins que estaban ocupados en las calles le abrieron paso, creando una especie de ruta dorada hecha de goblins para él. Se sentía tan fuera de lugar que una especie de sentimiento nuevo e incómodo brotó dentro de su corazón. ¿En qué me he metido?, refunfuñó para sí mismo. Si bien la aldea en sí no era demasiado grande, tal vez del tamaño de un distrito promedio de la ciudad, todavía albergaba a varios miles de duendes, curiosamente, en su mayoría hombres. Era difícil adivinar la proporción a simple vista, pero Aiden estimó que por cada 9 hombres, tal vez haya una mujer. Además, la mayoría de ellos eran demasiado jóvenes o ya estaban en la mejor edad de sus vidas. ¿Cómo mantienen la población? ¿O tal vez acaban de llegar y el resto de los aldeanos todavía están en camino? Él reflexionó. Sinceramente, esto último era una posibilidad real, ya que todas las cabañas y chozas parecían haber sido construidas apresuradamente, de hecho, en algunos lugares el barro con el que pegaban la madera aún no se había secado del todo. Continuó concentrándose en los susurros silenciosos que sus sentidos mejorados podían captar. Si bien todavía no tenía ninguna habilidad y no podía entender los significados detrás de las frases, notó que el lenguaje en sí es bastante básico y toma prestada la mayor parte de su estructura y palabras del común, con algunos extraños ruidos que imitan animales mezclados. Aquí, un nudo allí con algunas palabras con las que ya se sentía vagamente familiarizado. Después de un rato, aproximadamente a mitad de camino hacia su destino, sintió 2 presencias detrás de él. Deteniendo sus pasos, se dio la vuelta, solo para notar que los 2 jóvenes que lo seguían a quienes había bendecido previamente con rostros reverentes. Tan pronto como Aiden se dio la vuelta, ambos inmediatamente se arrodillaron en el suelo, con el puño derecho sobre el corazón y la mirada fija en el suelo.
También dijeron una palabra en voz alta y con orgullo al unísono, que Aiden aún no podía entender, pero ya podía adivinar que era alguna forma de dirigirse a él. Con un suspiro, hizo un gesto con las manos para que se pusiera de pie. Como todavía no podía comunicarse adecuadamente, decidió seguir la corriente y les indicó que lo siguieran. Los rostros de ambos se iluminaron con reverencia como respuesta y asintieron mientras exclamaban una vez más, una frase corta que probablemente correspondía a la misma dirección añadida al final. Aiden se dio la vuelta y continuó su lento viaje. Ya podía ver la fila de guerreros armados haciendo guardia y bloqueando la entrada en la distancia. En comparación con los que estaban en las puertas de la aldea, estos estaban mucho mejor blindados y con armas reales. Probablemente eran miembros de mayor rango, guerreros de su sociedad. Todos llevaban una placa de cuero en el pecho que cubría todo su torso mientras mantenía sus brazos libres. Guantes de cuero peludo similares protegían sus manos y pantalones de cuero gruesos y acolchados ocultaban la parte inferior del cuerpo. Todos llevaban lanzas de acero, sin estar seguros de si era algo hecho por ellos o robado. Una cosa que estaba segura es que sus armas eran de tamaño normal, lo que las hacía parecer enormes al lado de sus marcos más pequeños. Ninguno de ellos llevaba casco, dejaban que sus pequeños mechones de pelo se balancearan orgullosamente con la brisa de la tarde. Su piel era mayormente de color verde oscuro, con pequeñas manchas morenas de vez en cuando. Para aumentar su posición social más alta, todos tenían imperfecciones, cortes y registros de sus batallas en sus brazos. Si bien entendió que su raza es agresiva y en su mayoría malvada, Aiden no pudo evitar ver que ya había todo tipo de miembros en su sociedad. Sí, la mayoría de los machos parecían estar listos para la batalla, pero entre ellos, había aquellos que parecían aldeanos normales que solo querían vivir en relativa paz. ¿Qué debemos hacer con ellos? Aunque por su memoria, ya puedo decir cuál fue su objetivo principal al venir aquí, simplemente no se siente bien eliminarlos. Se lamentaba. Mientras inspeccionaba el pueblo, sus ojos caminaban detrás de él, notando las expresiones orgullosas de los dos jóvenes que lo seguían. ¿Y qué debería hacer con estos dos ahora? Suspiró para sus adentros mientras se aseguraba de mantener una apariencia digna por fuera. Necesito terminar esta farsa pronto. Después de la incómoda marcha, finalmente llegó frente a los guardias, quienes inmediatamente bloquearon el camino cruzando sus lanzas frente a él. Mirando más allá de ellos, pudo ver algo de luz proveniente de la cabaña con los bordes de la sombra de una figura humanoide asomando. Alguien ya tomó el lugar del líder anterior. Eso fue rápido. Entonces, el conocimiento que obtuve era cierto después de todo. Realmente no pierden el tiempo. Él sonrió. Echando un vistazo rápido al cronómetro de la habilidad, suspiró derrotado. Análisis completo, procesamiento de información, creación de habilidades. Tiempo restante, horas 1 minuto 27 segundos. Eso es demasiado tiempo, para simplemente mirarlos torpemente. ¿Qué debo hacer? Mientras pensaba, su séquito, los dos jóvenes se adelantaron y comenzaron a hablar en un tono orgulloso y arrogante con los guardias, ocasionalmente señalando la varita en su mano. Aunque no estaba exactamente seguro de qué estaban hablando, todavía podía adivinar vagamente el contenido. Mientras apuntaban a la retorcida varita mágica, lentamente la levantó en el aire, agarrándola con ambas manos. Al notar el arma sagrada en manos de este extraño duende, sus rostros palidecieron de miedo. Esta era su santa reliquia. Su arma sagrada. El recuerdo definitorio de su tribu. ¿Cómo terminó en manos de este extraño? Sin embargo, no tuvieron tiempo de reflexionar sobre estas preguntas, porque el duende ya comenzó el ritual. Los dos jóvenes inmediatamente se postraron en el suelo al ver el arma levantada en el aire, con expresiones reverentes en sus rostros. Rápidamente, los guardias dejaron caer sus armas y siguieron su ejemplo, sin atreverse a mirar al forastero ni a su arma en absoluto. Al ver que el mismo truco funcionó una vez más, Aiden sonrió por dentro, mientras mantenía la expresión severa y digna en el exterior y lentamente bajó el arma, agarrándola con fuerza, manteniéndola en su mano derecha. Acarició suavemente las cabezas de los dos jóvenes que lo seguían, indicándoles que se quedaran en ese lugar.
Ambos asintieron fervientemente, se pusieron de pie de un salto y se pararon frente a la entrada, sin dejar pasar nada. Los guardias que antes estaban allí obedientemente se hicieron a un lado, dejándolos hacer su trabajo. No sabían quién era este recién llegado, pero basándose en su cabello increíblemente largo y exuberante y la reliquia sagrada en sus manos, debía haber sido alguien muy por encima de ellos, lo que significaba que estos dos jóvenes que lo seguían debían haber sido sus escoltas. Personas a las que definitivamente no podían permitirse el lujo de ofender de ninguna manera. Al acercarse a la entrada de la cabaña decorada que parecía más una tienda de campaña que cualquier otra cosa, notó la silueta de una figura humanoide más grande sentada en un sillón en el rincón más alejado. Cuando entró, la figura en la sombra se rió ruidosamente. A pesar del juego de velas que iluminaban la habitación, su figura aún se mantenía en las sombras, casi como si algún tipo de hechizo estuviera lanzado sobre él. Cuando la figura vio que llegaba el recién llegado, su vaga forma se agitó y luego se puso de pie. En el momento siguiente, como si el hechizo que ocultaba su presencia se desvaneciera y revelara una criatura humanoide más grande que parecía una mezcla entre un duende y otra raza parecida a un cerdo. Era casi una cabeza más alto y voluminoso que el resto de los duendes. Tenía la piel de color marrón oscuro, más cerca del negro que cualquier otra cosa. No llevaba armadura en la parte superior del cuerpo, pero un conjunto de tatuajes rituales de color blanco hueso de aspecto tribal cubrían casi cada centímetro de su cuerpo. Tenía una cabellera negra y una barba creciente en el rostro. En medio de la curvatura de las líneas, se podían distinguir 4 cabezas de animales distintas. En el lado izquierdo de su pecho se podía ver un águila, en el lado derecho era un jabalí. En el bíceps izquierdo, se podía ver algo que parecía una especie de cara de caballo, y en el derecho, era algo que no podía reconocer en absoluto. Tenía una forma vagamente humanoide como cabeza, pero con 2 pares de ojos, con 2 grandes colmillos que sobresalían de sus foques inferiores. Cualquiera que fuera esa criatura, parecía mucho más aterradora y siniestra que las otras 3. No llevaba pantalones, solo un taparrabos tribal de piel que solo cubría sus prendas delicadas. No tenía ningún arma en sus brazos, pero a pesar de eso, Aiden sintió que este tipo frente a él podría dar una pelea decente. Con sus grandes ojos negros, el duende tatuado miró al recién llegado, y con su voz ronca y fuerte habló, sorprendentemente no solo, sino usando el común. Aunque tenía problemas con la gramática, aún así era comprensible. Tú. Pelo demasiado largo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué tienes la reliquia sagrada? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.